otra visión que proviene del mundo y que está vigente en el extranjero es la de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO realiza continuamente estudios, mediciones, estudios comparativos de planes y proyectos educativos en toda América Latina, en todo el mundo. Los logros y cómo algunos modelos pueden servir en una región y pueden ser replicados en otra. ¿Qué está vigente hoy en materia tecnológica? Y muchos temas más. Vamos a escuchar la ponencia del doctor Pablo Ceballos Estarellas. Él es director de la Oficina para América Latina del Instituto de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, un hombre con una amplia trayectoria como docente y como doctor en pedagogía. Lo recibimos con un fuerte aplauso de parte de todos ustedes, por favor. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Santillana por haberme invitado a ser parte de este simposio sobre el modelo educativo mexicano que ha sido definido este año. En esta ponencia voy a intentar proponer, según plantea el programa, una visión externa y propositiva sobre la reforma educativa de México. En mi caso, puesto que dirijo la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, mi visión tiene una doble vertiente, por así decirlo. Por una parte, voy a intentar hablar a nombre de la UNESCO, que como saben es la agencia especializada de educación dentro del sistema de Naciones Unidas y la encargada de supervisar el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. Pero por otra parte, hablaré también a nombre de la oficina del IPE, que desde hace 19 años trabaja apoyando a los países de América Latina a planificar y gestionar de mejor manera sus sistemas educativos y que por lo tanto tiene una experiencia acumulada en ese tema y además una perspectiva regional. Esta breve ponencia va a tener dos partes. Una primera que es más general y más amplia, en la que me gustaría hablar sobre la visión de educación que impulsa UNESCO, que combina por una parte la concepción de la educación como derecho y por otra, una apuesta por la formación integral, tal como se manifiesta en la Agenda Educación 2030. Y una segunda parte más específica, más breve, en la que aterrizaré algunas observaciones valorativas sobre la reforma educativa mexicana a partir de ese marco de referencia doble de educación integral vista como derecho y también, como decía hace un rato, desde la perspectiva de la historia reciente de reformas educativas latinoamericanas. Vamos a empezar. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura fue fundada en 1945, el mismo año que terminó la Segunda Guerra Mundial. Algo que no sabe todo el mundo es que en la discusión previa a su fundación, el representante de México, que en esa época era Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública, justificó la existencia de esta nueva agencia por la necesidad de, y lo cito, entrar en una era de la historia humana distinta de la que acababa de terminar. Se refería desde luego a superar las guerras, la intolerancia, el afán de conquista que habían imperado hasta ese momento e inaugurar una nueva era de paz y justicia a través de la educación. Desde sus inicios, entonces, la UNESCO concibió la educación como una tarea humanista al establecer que el fin principal de la educación era conseguir la plena humanidad de las personas. Ese carácter humanizador de la educación significa que ella tiene un valor en sí misma y que no es únicamente una herramienta para algo, por ejemplo, para el crecimiento económico, como suele percibirse desde ciertas visiones de educación como capital humano. ¿Qué implicaciones tiene la opción de estos fines educativos? Muchísimas, pero les propongo que analicemos rápidamente una. Hagamos una rápida reflexión sobre ese concepto tan esquivo de educación de calidad que tan frecuentemente mencionamos y tan pocas veces definimos. Asumamos, en razón del argumento, la definición de calidad educativa entendida como calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Una consecuencia de la popularización de entender la educación como formación de capital humano es que el concepto de calidad educativa, que se ha extendido en todo el mundo en las últimas décadas, tiende a reducir ese concepto por partida doble. ¿A qué me refiero? Que primero lo reduce a los aprendizajes de los estudiantes a unas pocas áreas académicas, típicamente matemáticas, lengua, ciencias.
Pero además lo reduce de nuevo a esos aprendizajes tal y como son medidos en pruebas estandarizadas, a menudo con ítems de opción múltiple. En cambio, la UNESCO viene trabajando desde hace muchos años en una conceptualización de calidad educativa que es mucho más integral que la que acabo de mencionar. Esta concepción se desprende, por ejemplo, del ya icónico informe La educación encierra un tesoro, escrito por un equipo de expertos liderado por Jacques Delors en 1996. En dicho informe se proponen, como seguramente han oído, 4 pilares u objetivos de la educación de calidad: aprender a saber, aprender a hacer y aprender a convivir con los demás. Esta preocupación por procurar una educación que sea más holística y no solamente enfocada en lo cognitivo, puesto que un ser humano no consiste solamente en sus facultades cognitivas, sino también en facultades afectivas, artísticas, motrices, etc., se vio nuevamente reflejado en el último informe de la UNESCO, Replantear la educación hacia un bien común mundial, publicado en 2015. En ese informe se insiste en la importancia de agregar entre los objetivos de aprendizaje las capacidades blandas, transferibles, no cognitivas, y en la necesidad de desarrollar las competencias que los individuos y las comunidades requieren para los múltiples aspectos de la existencia humana y que pueden contribuir a dar mayor empoderamiento a unos y a otras. En otras palabras, para UNESCO, y yo me atrevería a agregar para la gran mayoría de expertos en educación en el mundo, una educación de excelente calidad no puede ser sino integral. Y por lo tanto debe incorporar aprendizajes académicos, que desde luego son necesarios, pero también otros aprendizajes que pueden ser igualmente importantes, relacionados, por ejemplo, a la expresión artística, al desarrollo moral, al buen estado físico, a la apreciación de la diversidad cultural, a la capacidad de convivir pacíficamente y al ejercicio de la ciudadanía en una democracia. Y sin embargo, he aquí que todos los sistemas escolares del mundo privilegian de manera a menudo tácita y a veces explícita, manifestada en que es lo único que evalúan, solamente uno de los 4 pilares del informe de Delors, el aprender a saber. Y por cierto, un saber, como decía hace un rato, en un ámbito muy reducido. En otras palabras, es fácil constatar que en el mundo de la educación todavía hay una grave inconsistencia entre las declaraciones por un lado y las acciones por otro, entre las palabras y los hechos. Permítame conectar esto con la Agenda Educación 2030. Empezaré por lo básico. Como saben, esta agenda está expresada principalmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que dice así: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas las personas. Este ODS 4, como se lo conoce, en realidad es uno de 17 objetivos que fueron adoptados por la Conferencia General de las Naciones Unidas en 2015 y luego ratificados por todos los países miembros, para concentrar los esfuerzos mundiales hacia un nuevo tipo de desarrollo adjetivado sostenible, por su aspiración a responder apropiadamente a algunos problemas típicos del siglo XXI, tales como la crisis ecológica, el crecimiento económico con desigualdad, la extrema exclusión, etc., y proponer un desarrollo equilibrado que incluya desarrollo económico, desarrollo social y protección al medio ambiente. En ese contexto, la Agenda de Educación 2030 está expresada principalmente por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el ODS 4 que acabo de citar, y sus 10 metas que hacen referencia a aspectos específicos de la educación, y también por las metas educativas de otros objetivos de desarrollo sostenible que atañen a la salud, a la igualdad de género, al trabajo decente, al crecimiento económico, a la producción y el consumo responsables y a la acción por el clima. Se trata además de una agenda educativa para el año 2030 que es mucho más ambiciosa que las agendas anteriores de Naciones Unidas y de UNESCO, que como saben concluyeron en el año 2015. En la agenda Educación 2030, con sus 2 precedentes inmediatos, es diferente a esos 2 precedentes en ámbito, en alcance geográfico y en las prioridades de política. ¿A cuáles me estoy refiriendo? Seguramente se acuerdan. El Objetivo de Desarrollo del Milenio número 2, que consistía en conseguir la escolarización de la primaria para todas las personas, pero que no hacía énfasis en la calidad de esos aprendizajes. Y, por otro lado, la campaña Educación para Todos, que se enfocaba en la universalización de la escuela básica. La Agenda Educación 2030 del ODS 4, en cambio, es mucho más ambiciosa en materia de objetivos, tanto cuantitativos, universalización de la educación inicial, primaria, secundaria, igualdad de oportunidades para la educación terciaria, superior y aprendizaje a lo largo de toda la vida,
como también cualitativos, ¿no? Educación inclusiva y equitativa de calidad. Por eso mismo, el ODS 4 tiene un ámbito geográfico universal, a diferencia de las dos agendas anteriores, que estaban de hecho restringidas a los países de ingresos bajos. Incidentalmente, eso también hace que la Agenda Educación 2030 resulte particularmente interesante para México y para los demás países de América Latina, porque las metas y los compromisos del ODS 4 están, por así decirlo, a la altura de las expectativas de nuestros pueblos y coinciden con los puntos más centrales de las agendas educativas ya establecidas en nuestros países. En un rato vamos a ver cómo eso se aplica a México. Pasemos ahora al segundo componente de esta ponencia, es decir, una visión externa sobre la reforma educativa mexicana. Quisiera, antes de hacer eso, advertir algo. Pese a que he leído mucho sobre esta reforma y es un tema que me fascina, no me considero en lo absoluto un experto en ella, por lo que mis observaciones serán hechas desde este reconocimiento, con la esperanza de que echen algo de luz, sin embargo, tanto por venir desde ese marco de referencia al que mencionaba hace un rato, de la educación integral como derecho, como por venir desde la perspectiva de la historia reciente de reformas educativas en América Latina. Desde ese marco de referencia, algunos llamarían unesquiano, yo destacaría de entrada dos hechos indiscutibles relacionados a la reforma y agregaría un tercero como altamente probable. El primero es que la reforma toma claramente la perspectiva de derecho como marco de referencia, hecho que se reconoce sin ambajes en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese que arranca estableciendo que toda persona tiene derecho a recibir educación. El segundo hecho es que la reforma está claramente circunscrita en la tradición de la educación humanista, pues postula una formación integral de las personas, es decir, una educación que no se limita a adquirir conocimientos, sino que incluye además el desarrollo de habilidades socioemocionales, deportivas, artísticas y culturales como parte esencial de dicha educación. El tercer hecho que les decía hace un rato corresponde a la pregunta de si la reforma mexicana se ajusta y en qué medida a la Agenda Educación 2030 de las Naciones Unidas. Recordemos que la reforma se empezó a implementar en 2013, es decir, antes de que dicha agenda fuera diseñada, por lo que sería legítimo preguntarse si hoy ofrece los instrumentos normativos y de políticas adecuados para abordar los compromisos asumidos por el Estado mexicano cuando suscribió la Agenda Educación 2030 y el ODS 4. De lo que he podido ver, sin embargo, pienso que la respuesta es afirmativa, pues la reforma parece estar muy alineada con la agenda y en cierto sentido incluso la anticipa. ¿Por qué? Por el énfasis que hace en elementos tales como la calidad educativa, la equidad y la inclusión, así como aspectos relacionados a los objetivos de aprendizaje que no están limitados a las áreas tradicionales del currículo, sino que abarcan aspectos tales como la convivencia pacífica, la formación ciudadana. Por eso mismo, observo que la reforma mexicana es coherente con la Agenda de Educación 2030 y me atrevo a sugerir que en los próximos años la implementación de la reforma debería hacerse en diálogo con la agenda y teniendo en cuenta la responsabilidad adquirida por el Estado mexicano para cumplirla. Vista en cambio desde el contexto latinoamericano, la reforma educativa mexicana es probablemente la más sistémica y comprensiva de la región. Esta característica tal vez se deriva del hecho de que la reforma educativa mexicana es también la más reciente de la región y que en ese sentido parece haber aprendido de los aciertos y los errores de otras reformas anteriores, más puntuales y ciertamente menos sistémicas, así como de algunas experiencias internacionales. La sistematicidad de la reforma educativa mexicana la hace también mucho más ambiciosa. Pretende ir más allá de lo que solía caracterizar las reformas educativas de los 80, de los 90, esas que se centraban primordialmente en una reforma curricular, pero dejaban más o menos intacta la estructura del sistema educativo, o esas que se limitaban a ampliar la cobertura, como decía el subsecretario. En ese sentido, al proponer la autonomía escolar, la reforma educativa mexicana pone explícitamente a la escuela y en consecuencia al estudiante y al docente en el centro del proceso educativo y de esa manera asume correctamente que las reformas a control remoto simplemente no funcionan y que lo que determina en última instancia el mejoramiento sustantivo de la calidad de un sistema escolar es lo que ocurre o deja de ocurrir en las escuelas. En esto hay mucho que aprender de la experiencia reciente de los países latinoamericanos, en los que hemos tenido muchos proyectos fallidos relacionados con la autonomía escolar, ya sea porque la autonomía
se intentó aplicar por decreto, es decir, sin garantizar que las escuelas, antes de ser autónomas, cumplan con ciertos requisitos mínimos en cuanto a capacidades instaladas, o, por el contrario, porque la autonomía fue, digámoslo así, asfixiada por funcionarios paternalistas que terminaron sometiendo a la escuela y por ende a los profesionales que trabajan en ella bajo el peso de regulaciones burocráticas bien intencionadas pero opresivas y en última instancia frustradoras del profesionalismo educativo. La autonomía escolar como horizonte entonces marca también un problema potencial de la reforma mexicana, que es la enorme dificultad de su implementación adecuada, y creo que conviene reflexionar sobre eso. Ahora, para terminar, quisiera decir cuáles son los dos desafíos que mencioné al principio. Pero primero quiero contextualizar un poquito. Debemos recordar, y ustedes lo saben mejor que yo, que la reforma se gestó en un contexto político muy específico, la existencia de un sistema escolar clientelar y corrupto, lo que hizo que se pusiera como prioridad la necesidad de recuperar la rectoría del sistema educativo por parte del Estado Nacional, como manera de permitir a su vez que el Estado pudiese garantizar el derecho a la educación. Ello llevó a tomar dos decisiones que le dan a esta reforma rasgos de particularidad. ¿A cuáles me refiero? A dos. Una, que como parte de esta recuperación de la rectoría del Estado, la reforma mexicana se centró mucho en redefinir el lugar del magisterio en el funcionamiento del sistema, mediante acciones dirigidas a regular y evaluar la actividad docente y modificar la carrera magisterial para hacerla meritocrática, por ejemplo. Por otro lado, la reforma también inició una redefinición del reparto de responsabilidades y áreas de injerencia entre el Estado federal y las entidades federativas, que se manifestó en un proceso de recentralización temporal de muchas competencias del gobierno federal en detrimento de los gobiernos estatales. Si bien estas acciones son plenamente comprensibles en la coyuntura que las originó, sería peligroso, a mi juicio, que se cristalizaran y quedaran como un rasgo constitutivo de la reforma en el largo plazo. En todo caso, la alerta que queda instalada es cómo evitar que una decisión que se toma y adquiere legitimidad en el marco de una coyuntura política específica se consolide como un aspecto estructural que trascienda el contexto y que se proyecte hacia el futuro independientemente del escenario político. Para recapitular y para concluir, la reforma educativa mexicana está inspirada en el mismo concepto de educación humanística que pregona la UNESCO desde su creación y está basada en la visión de educación como derecho humano fundamental. En el contexto latinoamericano, la reforma mexicana destaca por su sistematicidad y constituye en ese sentido un referente regional. El principal desafío de la reforma, naturalmente, y eso ocurre con cualquier reforma, será su implementación en el territorio. Pero a diferencia de otras, esta reforma parece haber tomado ese problema en cuenta en su diseño y esa es ciertamente una buena señal. Además, la reforma mexicana constituye un sólido punto de partida para que México avance en la consecución de la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En fin, como digo, todos los ojos de América Latina están puestos en México y en su reforma educativa. Como tal, esta reforma representa una oportunidad y un ejemplo a seguir para muchos países latinoamericanos, que también necesitan transformar profundamente sus sistemas educativos para cumplir la promesa de una educación de calidad, con equidad e inclusión, que ayude a conseguir esas sociedades más justas, democráticas, prósperas, que todos queremos para nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ceballos. Si alguien tenía duda de la importancia o trascendencia de esta reforma, después de escuchar al doctor Pablo Ceballos, tenemos claro que la apuesta aquí, la reforma del modelo, el desarrollo curricular, la gestión, el colocar el alumno y el maestro al centro, representan la gran esperanza para toda América Latina, no solamente para México. Somos la reforma de mayor vanguardia en este momento en México, así es que es verdaderamente trascendente lo que logremos hacer con ella.